empezar con el video número 2. En este video vamos a trabajar el objeto, que sería aquello que produce la sombra. Es decir, en lo que refleja la luz o en lo que se proyecta la luz y que su oscuridad hace que nosotros en la pantalla y nosotras en la pantalla veamos, podríamos decir que el alma del títere, es decir, cuando el títere cobra vida. Entonces, ese objeto que vamos a trabajar hoy, o esos objetos que vamos a trabajar en este video, nos van a permitir darle vida, darle movimiento, insuflarle el alma al títere, al objeto. Para este video vamos a usar hojas blancas, de nuevo. Podemos buscar cualquier tipo de perfil de animal en Google, en imágenes. Podemos buscar perfiles de personas. Yo traje varias para enseñarles, ¿no? Podrían ser simples animales, podrían ser la luna, el sol. Es importante siempre jugar con el perfil, porque a la hora de ser títeres planos nos van a permitir mucho más características de realidad, nos van a dar más conexión con la realidad. O podrían ser seres imaginarios, como podría ser un dragón o una casa, un árbol. Yo en este caso voy a usar un chancho que me va a servir para explicarles un tipo de títere plano que vamos a usar. Hay títeres fijos y los voy a poner aquí para que se pueda ver. Voy a utilizar esto como un poco de la pantalla, que sería en este caso un niño, ¿no? Un niño que podemos utilizar y este títere es fijo porque es solo una pieza y yo la muevo con un palo de pincho y la muevo hacia un lado y la muevo hacia otra. Ese sería el posible movimiento que yo haría detrás de la pantalla. Este sería títere fijo. Y después tenemos cualquier otra cantidad, ¿no? Pero vamos a ir a un poco lo básico porque podemos llegar hasta las sombras chinas, que son increíbles bordados en papel, con papel celofán, dándole colores, texturas diferentes. Pero de momento, como base, vamos a quedarnos con el títere fijo, que es este que le enseñé, y que en fin consistiría en dibujar el perfil en una hoja y después recortarlo. Serviría exactamente igual. Incluso creo que es mucho más bonito y más cercano hacer cada uno sus propios títeres a los que van a animar. Les voy a enseñar un títere, por ejemplo, con una articulación. Tengo aquí una niña, ¿no? Y en este caso la articulación, voy a utilizar la pantalla para que se vea, pero la articulación que yo le puse en este caso, porque me servía que la niña llamara a una puerta, es el brazo. Entonces yo tengo aquí un pequeño alambrito que me ayuda a moverle el brazo y aquí tendría una articulación. Como saben, los humanos y las humanas tenemos varias articulaciones en nuestro cuerpo. Tenemos hombros, codos, muñecas, tobillos, rodillas, el cuello. Todo este tipo se podrían hacer, se hacen de hecho, pero cada vez sería más complejo. Entonces vamos a quedarnos con, aquí por ejemplo en esta chica utilizamos una articulación que sería la del hombro principalmente. Les voy a enseñar ahora un títere de doble articulación. Conforme ponemos más articulaciones, ganamos en realidad para el títere, pero también ganamos en dificultad para el titiritero o la titiritera. Entonces, eso es otra de las razones por las que no vamos a hacer más de dos, ¿no? Más de dos articulaciones. Como vieron, el torito que hicimos en el primer video era un títere de dos articulaciones, pero ya con el simple perfil nos da un juego muy bonito, corporal, en el que nos permite ya jugar con diferentes movimientos y como muy orgánico, ya él cobra vida casi con este simple movimiento. Este mecanismo es simple, pero tiene un toquecito complejo que es el que hace que cobre esa vida especial y que coja ese movimiento, ¿no? Esa musculatura moviéndose que hace que cobre vida, ¿no? Casi al instante. Este truquito, que se los voy a contar ahora cuando lo estemos haciendo, consiste en cómo, y que es muy importante, vamos a pegar estos palitos detrás. ¿En qué articulación se la pegamos? ¿En qué parte del cuerpo se la pegamos? Para conseguir esos movimientos.
Y bueno, este truco tengo que decirle que me lo compartió un maestro titiritero de la tierra de donde yo soy. Él se llama José Diego y tiene una compañía que se llama La Sombrita. El títere plano va a tener también, como ahora en este episodio, en este video, vamos a tener como 3 pequeñas subpartes o partes, ¿no? Que va a ser la silueta, recortarla, entender cómo ensamblamos la silueta, después va a haber el pegado de los palos de pincho, que sea en una posición que sea cómoda para nosotros, que sea orgánica para el movimiento del títere o del animal, de la persona, de lo que necesitemos. Vamos por partes, voy a dejar el torito de momento y traje para trabajar, como les comentaba, un chancho. Un chancho que es la silueta que hemos descargado. Y lo que me interesaría es explicarle para que así, cuando ustedes quieran replicar, puedan hacer cualquier animal, no solo el toro o el chancho que estamos haciendo ahora mismo. Así que utilizando el perfil de un animal, es decir, un animal de lado, con su contorno, nos va a ayudar a que el títere cobre la vida más rápidamente. Porque si lo viéramos de frente, probablemente no distinguiríamos bien las patas traseras, el rabo, o una persona no se distinguiría si lo viéramos de frente en sombra, no le distinguiríamos la nariz, por ejemplo, ¿no? Entonces, al verlo de perfil, podemos ver el contorno de la persona, del animal o de cualquier otro objeto que utilicemos. En esta parte lo que quería explicarles un poco era que si yo agarro la sombra o el contorno de un cerdo, de un chancho, y yo agarro y corto cabeza, cuerpo y patas traseras, lo que va a pasar es que después, al cortarlo y al pasarlo a cartón, no voy a poder tener como la forma de ensamblar una parte con otra. Entonces, para que el cuerpo del animal no pierda su anatomía, es decir, si tuviera que pegar esas 3 partes luego, tendría que sobreponer o superponer la parte trasera sobre el cuerpo y la cabeza sobre el cuerpo, y entonces el chancho, el cerdito, me quedaría mucho más pequeñito. Eso no lo queremos hacer. Y aquí es donde viene ese toque especial que nos va a permitir hacerle la articulación al animal. Entonces, la primera opción, que es la que no nos va a servir, sería cortar y cortar. Y tendríamos un títere articulado de 2, pero no tendríamos cómo pegarlo. Para esto, ¿qué hacemos? Y esto lo voy a explicar pues haciendo un dibujo. Un dibujo de un chancho muy grande. Ahora se lo muestro a cámara. La idea con esto es que entiendan que si yo corto la parte trasera, voy a utilizar un duct tape, lo voy a marcar aquí. Esta va a ser mi primera articulación. Entonces, tendríamos que sacar 3 piezas, pero estas 3 piezas tienen este pequeño truco, que yo corto cabeza y la cabeza me va a quedar dentro de la primera articulación. Sería esta parte de aquí, que la voy a rayar de alguna forma. Así. Esta sería la cabeza. Y sería la primera pieza que necesito. La segunda pieza que necesito va a ser la parte trasera. Bueno, necesito todas, pero... Y la voy a rayar también. Esta sería la segunda. Pero hay una tercera. Y la tercera es el cuerpo, que el cuerpo va a ser el que sustenta o el que sujeta a las otras 2 piezas. El cuerpo sería completo, sin las patas, o puede ser la pata de delante, como vamos a ver ahora, para que en ese juego de la articulación una parte toque con la otra y podamos articular el títere. Y ahora lo vamos a hacer con el toro. En el toro ya tenemos aquí las 3 piezas y si se dan cuenta tenemos aquí cabeza, parte trasera
un resto del cuerpo que va a ocupar también parte de la trasera y parte de la cabeza. Y en este caso, y es un buen toque que tenga la pata de delante adherida al cuerpo. Eso va a hacer que el movimiento del toro sea más natural. Vamos a recortar estas partes y vamos a ensamblarla para que vean cómo queda. Voy a recortarla rápidamente. Una vez tenemos recortadas las piezas, tener en cuenta que estas piezas que hicimos en papel van a ser las plantillas. Para después tener unos títeres un poco más resistentes, las vamos a pasar a cartulina. Entonces, solo quiero que vean, van a ver la cabeza, van a ver la parte trasera y la base. La base es la que me va a dar el movimiento y me va a permitir, ahora lo vamos a ver construido, me van a permitir que el títere cobre vida con el movimiento. Para eso voy, de nuevo, ya pruebo el movimiento me gusta, me parece orgánico, vamos a pasarlo a cartulina. Yo en este caso, como la tengo aquí gris o blanca, la voy a hacer aquí porque creo que se va a ver mejor para el video. Lo voy a pintar, igualmente la voy a pintar con un lápiz y voy a hacer el mismo. Importante aquí recordar que cuando hagamos la cartulina vamos a marcar los circulitos donde vemos que va a ser el eje de la articulación. Entonces voy a pasarlo. De nuevo, no sé si se aprecia bien, pero aquí tendríamos ya en nuestra cartulina un poco más fuerte, un poco más resistente y nos va a durar mucho más el títere. Ya tenemos la silueta del toro marcada. De nuevo, voy a recortar. Les voy a enseñar con el papel una de las formas de ensamblar y con el cartón, que va a ser el definitivo, les voy a enseñar otra. En esta primero, por ejemplo, voy a utilizar un sacabocados. Este es práctico, pero el juego que nos va a dar al ser el bocado, el agujero más grande, nos va a dar mucho más funcionalidad, más funcionalidad y más movilidad. Quizás hay veces que no nos interesa que se mueva tanto. Para ensamblarlo, importante es saber en qué posición voy a usar el toro. Es decir, si lo voy a usar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y siempre las partes delantera y trasera van a quedar por detrás del cuerpo. Así que para pegarlo siempre pondría pin, mariposa al cuerpo y por encima voy a poner la cabeza. Esto es porque después a la hora de fijar los palos los voy a fijar en lo que me interesa que se mueva. Y en este caso lo que me interesa que se mueva es la cabeza y la parte trasera.
Entonces la cabeza y la parte trasera serán las partes que tengan más cerca mía y el cuerpo más cerca de la pantalla. Primero cuerpo, segundo parte trasera, abrimos alitas. Ok, aquí tendríamos el primer ejemplo. No importa que se vean los pasadores o los pines porque después la sombra se va a perder con la opacidad del papel, con la oscuridad del papel. Pero aquí ya tendríamos el movimiento que vamos buscando. Ahora, en el caso de que no tengan sacabocado, voy a hacerlo de otra forma con el cartón y que será el definitivo que nos quede. Voy a usar un cable para el jardín, para las plantas, pero puede ser cualquier otro tipo de cable. Lo voy a recortar, se corta muy fácilmente y voy a perforar el cartón. Para perforar el cartón también tenemos que tener mucho cuidado porque se podría hacer con una punta muy fina, como una punta de un cúter. Me he traído mi peluche que me va a ayudar. Y voy a utilizar un pincho de barbacoa. Me va a servir su espalda para no hacerle mucho daño. Voy a utilizar y voy a perforar justo donde vamos a poner la articulación. Aquí tenemos. Otra forma sería también con una esquinita, pero podría ser un poquito más peligroso. Ok, entonces, muchas gracias. Voy a montar igualmente, vamos a montar primero cuerpo. Haríamos este trocito de alambrito y la cabeza, como les dije, quedaría siempre por detrás del cuerpo. Aquí el detalle es que vamos a doblar alambre y vamos a doblar alambre. Aquí el alambre por detrás y aquí vamos a hacer una especie de rollito o espiral. Y aquí tendríamos ya la cabeza. Vamos de nuevo con la parte trasera. La parte trasera igual tiene la parte más cercana a mí. Podríamos hacer el orificio tal como lo hicimos con el pincho y de una pasar los pasadores de mariposa, los pines de mariposa. Aquí, si pueden apreciar, ya tenemos las dos articulaciones. El cuerpo, la base, se va a mover sola por el movimiento que acompaña al movimiento de la cabeza y la parte trasera. Es decir, el movimiento de la cabeza y la parte trasera es el que va a hacer que el cuerpo se mueva. Y las tres partes en movimiento son las que nos van a dar el efecto de realidad, de que el toro se está moviendo realmente. Eso sería la segunda parte, pero para terminar esta parte le vamos a hacer algo. Y es importante siempre en los títeres, que es la mirada. La mirada la vamos a dirigir. Lo podríamos hacer recortándola vamos a hacerlo con el sacabocado. Podríamos hacerlo con un bisturí también, con un cúter, pero vamos a hacerlo más simple y vamos a sacarle. Al sacarle ya tenemos, o le podemos dirigir la mirada al toro o a cualquier otro animalito. Esa sería una opción, otra sería también recortándolo. Y vamos a esta última parte de lo que serían los títeres articulados de doble articulación, que va a ser pegarle sus varillas, pinchos de barbacoa, que al mismo tiempo son la posibilidad de que el titiritero o la titiritera manipule sin que se le vean las manos en el teatrino. Vamos a utilizar igualmente un palo de pincho, que muchos y muchas tenemos en casa. Siempre que trabajo con niños, siempre recomiendo quitarle la punta porque no nos sirve para nada y aparte podría ser peligroso. Y ponemos dos
un palito, lo dividimos en la mitad y aquí sí es importante que queden en la posición natural del toro, es decir, cuál sería la que yo o la que ustedes decidan que es la posición natural de su animal. En este caso, yo voy a ver, creo que la mía sería así. Y voy a pegar las dos. Entonces, ahí pegué uno que me va a servir como la primera guía. Y ahora le pego quizás uno más largo que me va a ayudar a que agarre la fuerza. No hay ningún problema en que el tape agarre la articulación. Voy a la parte trasera, pego y vamos a hacerlo ahora con el negro. Aquí veo el segundo, hice exactamente lo mismo, pero con un tape negro. El primero está en la cabeza, el movimiento que yo manejaría sería la cabeza, y en el segundo movería las partes traseras. El efecto sería este. Pongo el fondo blanco para que se vea. Repasamos rápido. Objeto, títere, el alma del personaje, plano. Podemos girarlo en ambos sentidos. Vamos a ver una prueba ahora. Articulado, doble articulación. Son 3 partes, 2 palos de pincho y 2 alambritos o 2 pasadores. Tendríamos un títere animado. Les quiero enseñar. Vamos a ver cómo funciona primero. Vamos a poner nuestro teatrino. Vamos a ver cómo nos funciona. Y ahora, aprovechando que enciendo la luz, voy a enseñarles otros títeres que son articulados, con doble articulación también, pero que no tendrían por qué ser un animal y no tendrían que tener ese movimiento, sino que lo utilizo porque necesito ese movimiento para contar la historia que quiero contar. Entonces, les voy a enseñar cómo quedaría el toro ya terminado. Luces, cámara, acción. Ahí viene el toro. Es un títere de doble articulación. Ahora les voy a mostrar otro. Este, por ejemplo, es para una historia fantasmagórica que les contaré. Pero en este caso, fíjense, es una niña que duerme y que de repente tiene una pesadilla. Articulación, la niña se levanta. Otro ejemplo. Vamos a probar con un personaje fantástico, doble articulación, y esto sería, bueno, no les voy a decir lo que porque creo que todos y todas lo saben. Les voy a probar aquí algunos títeres de fijos, ¿okay? Para que vean también. Este sería un ancianito, que sería fijo, y que podría también quizás jugar con este chico que enseñamos antes. Es muy fácil hacerse este, que sería un sol, o hacerse este, que es la luna. No tendrían que tener ni siquiera sus plantillas, sino que simplemente podrían jugar. El sol está vaciado en medio y tiene papel celofán pegado. Les voy a presentar también aquí bueno, es un artista tico, se llama Francisco Amiguetti, él es grabador y tiene cosas hermosas. Les voy a enseñar una que le copié, con su permiso.
aprovecho esto para enseñarles algo que hablamos en el primer video, y era que yo puedo jugar con esos laterales que nosotros le pegamos para utilizar el viento, soltar manos y ahora sí jugar con otro títere que me permita manipular con las dos manos. ¡Qué frío! Por ponerle otro ejemplo, podríamos utilizar también la luna agarrándola a la parte de arriba sin tener que engancharla en ningún sitio. ¿Okay? Sería como así. Y tendríamos la luna y tendríamos las manos libres. Es para entender un poco el funcionamiento desde detrás. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve como a nivel funcional, a nivel logístico, para tener manos libres y poder seguir creando la historia? Apago luz para que vean cómo sería por detrás, qué es lo que yo o cualquier titiritero o titiritera está viendo desde detrás de la pantalla. Tendríamos el foco, la luz, ya se imaginan lo que van a ver aquí, pero me sirve meterlo en la ranurita para dejar el títere fijo. Voy a utilizar una cosa que vamos a explicar en el siguiente video, que va a ser el tema de la luz. Pero voy a sacarlo aquí para aprovechar y explicarle eso. Y que puedan ver cómo crece el títere conforme lo acerco al foco. Camino, 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 y conforme me acerco a la pantalla, el títere se va haciendo lo más pequeño. Pero sí, tenemos que tener en cuenta que el títere, lo más pequeño, el tamaño más pequeño que va a agarrar es su tamaño natural. Es decir, el recorte que tenemos. Nunca una sombra va a ser más pequeña que el títere que tenemos, pero sí la podemos agrandar. ¿Cómo la agrandamos? Acercándola al foco de luz. Lo que quiero enseñarles es que en este caso, el títere, o en este caso es una casa, está hecha con una caja de cereales también, cualquier esto, y igual va a verse con su opacidad. Y aprovechando también, explicarles que si nosotros le hacemos una ventanita a la casa y le ponemos un papel celofán rojo, pues vamos a tener un efecto bonito, como que dentro de la casa hay una luz roja. Se los voy a poner para que puedan verlo, pero esta vez voy a utilizar el foquito, ¿no? Pero sería así. Y voy a utilizar esto también, que no lo he usado, pero también podría. Miren. La casa. Si yo quisiera hacer más grande la casa, me la traería hacia el foco. Ahora vamos a hacer el efecto a cámara para que se vea, pero ese es el movimiento que voy a realizar. Tengo el foco fijo y la casa, si me la traigo hacia el foco, la casa va a ir creciendo. Incluso podemos entrar casi en la ventana. Nosotros podemos mover el títere, agrandar el títere, pero también podemos dejar al títere quieto y mover. Y nosotros al mover, el títere, la sombra se va a mover directo al corazón. La sombra, pequeño orificio, un papel. Bueno, una sombra que es un grabado de un artista también, vamos, no, pero todos y todas somos artistas, así que pónganse manos a la obra. Para el siguiente video vamos a ver el tema de la luz, vamos a intentar explicar qué tipos de luces hay y qué podemos conseguir con esos recursos de la luz. No me falta para esta parte nada más que contarles, con mucho gusto aclaramos dudas a posterior. Y muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en el siguiente video.